Gloria a Dios. Bueno, el tema que hoy nos ocupa le titulamos las denominaciones. La denominación, no sé qué sabes si es, tú conoces, entiendes lo que significa una denominación. Una denominación es un nombre, ¿verdad? Es un nombre de una empresa, de un negocio. Pero hablando acerca de las religiones o de los grupos cristianos, también se dividen en denominaciones. Una denominación es un nombre de una asociación religiosa basado a una creencia o doctrina. Gloria a Dios. En la actualidad y en tiempos pasados han habido denominaciones, grupos religiosos, grupos cristianos evangélicos que denominan su grupo de acuerdo a su creencia o doctrina. Gloria a Dios. Por ejemplo, nosotros, los que somos aquí, los que nos hemos reunido por mucho tiempo, nos decimos que somos del nombre de Jesús. Aleluya. Entonces podría ser que nuestra denominación sería del nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque basado en una creencia, ¿cuál es la creencia? Que Jesús es el nombre de Dios. Que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Que no son varios dioses, que solamente es uno. Que el Dios de la gloria, que es espíritu en esencia, un día se hizo carne. Y ese ser que nació se le nombró el Hijo de Dios. Pero que no es que era otro ajeno, sino era Dios mismo en carne. Es cierto, muchos no lo pueden comprender. Y no por eso lo hago como sarcástico, sino la Escritura dice que esto, la palabra de Dios, no nos los va a revelar carne y sangre, personas. Por muy estudiadas que sean, tengan estudios grandes, si Dios no lo revela, no podemos nosotros conocerlo. Aleluya. Cuando a Pedro se le hizo una pregunta y a otro de sus discípulos y él contestó bien acertadamente, Jesús se gozó y dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, imagínate, ahí en Timoteo, ¿verdad? 3:16, donde dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, gloria a Dios. Dice que es un misterio, aleluya. Algunos como nosotros ya se nos reveló completamente. Lo podemos decir ligeramente, bien, pero otros no. Aleluya. Porque es como un misterio. Pero dice la Escritura que el que busca a Dios se le va a revelar. Aleluya. Entonces nosotros somos de la denominación del nombre de Jesús. Y siempre en nuestros cultos tratamos de darle honra y gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice la Escritura en Colosenses, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo ¿qué? En el nombre de Jesús. Aleluya, está ahí escrito. Otros hermanitos, y digo hermanitos porque los amamos, los queremos, pero ellos todo lo que hacen lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces su denominación se le nombra como trinitarios. ¿Sí? Pero nosotros ya se nos reveló cuál es el nombre del Padre, es Jesús, cuál es el nombre del Hijo, es Jesús, y cuál es el nombre del Espíritu, es Jesús. Aleluya. Entonces nosotros vamos, como dicen pues aquí, vamos al grano, ¿verdad? Todo lo que hagamos, dice Colosenses, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos una escritura, por eso te invito a ti, cuando tú te diga yo, lee la escritura, lee este pasaje, tú te pones de pie y dices, así dice la palabra en el nombre de Jesús. Otros hermanitos dicen, y así dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están dando
esas personalidades, pero no están dando el nombre. Nosotros estamos dando el nombre. Entonces, nuestra denominación es el nombre de Jesús. Somos los del nombre de Jesús, basado en esa creencia o en esa doctrina. Aleluya. ¿Ya lo vas entendiendo? Solamente vamos a tocar dos denominaciones. Los pentecostés o pentecostales y los adventistas o sabatistas. O sea, esa es la denominación. El nombre de esa asociación o la creencia en lo que ellos creen, a eso se le nombra denominación. Gloria a Dios. Entonces, no sé si tú has escuchado los pentecostales o has tenido algún amigo, un hermano que dice que es hermano y dice, ¿y qué? Yo soy pentecostés, ¿verdad? Yo soy pentecostal. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú dices, ¿pero por qué es pentecostés? ¿Qué es eso? Suena como a costal, ¿no? Pentecostales, como los costales. O pentecostés, no sé, como un pez. ¿Qué es Pentecostés? Dice aquí, el Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebran 50 días después de la Pascua. Poniendo término al periodo pascual, se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Entonces, los judíos tenían su fiesta de la Pascua. Jesús la celebró antes de que él dar su vida. Dice que comieron la Pascua, ¿verdad? A lo que ellos le nombran, o muchos le nombran la Santa Cena, era más que nada, estaban comiendo, celebrando la Pascua. Gloria a Dios. Entonces, después de la Pascua, tenían que pasar 50 días para celebrar la otra fiesta que era la fiesta de Pentecostés. Aleluya, dice aquí, el Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua. Así vamos entendiendo. Poniendo término al periodo pascual, se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Pero para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí 50 días después del Éxodo. Por su parte, para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo que marca el nacimiento de la iglesia. Etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté, y esta a su vez del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo, o sea 50. El término como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurre desde la Pascua hasta el Pentecostés. Por tratarse del nombre de una festividad sagrada, la palabra Pentecostés debe escribirse con mayúscula inicial. Pentecostés en el cristianismo, los cristianos celebran en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo que tuvo lugar, según la Biblia, en el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén, acontecimiento que marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué era Pentecostés? Era una fiesta. ¿Sí, hermana Eli? ¿Se va entendiendo? Era la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era una fiesta? ¿Cuándo se hacía? Después de la Pascua. ¿En qué tiempo? La Pascua se celebraba y después de 50 días venía la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Aleluya. Esto era de que después del Éxodo se venía celebrando. Cuando los hebreos salieron del Éxodo, de la esclavitud, y llegaron cuando se les dio la ley, entonces celebraban la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios.
Pero ya en Cristo, ya en el Nuevo Testamento, iban a celebrar los discípulos la fiesta de Pentecostés normalmente. ¿Y qué aconteció? Llegó el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de que Jesús, o sea, porque podría hacerte una pregunta, yo también me hacía una pregunta. Bueno, murió Jesús, resucitó, se fue al cielo, y luego la Biblia dice en Hechos 2, ¿verdad? Que iban a celebrar la fiesta. Dice yo, ¿qué tiempo había recurrido cuando llegó el Espíritu Santo después de que murió y resucitó Jesús, ¿no? Y dice aquí esto nos enseña que después de la Pascua, para llegar a Pentecostés, tenían que pasar como 50 días. Entonces, cuando los hermanos recibieron el Espíritu Santo, habían pasado ¿cuánto? ¿Verdad? Casi 2 meses. Un mes tiene 30, ¿no? 40, 50, casi 2 meses. De los nuestros. De los nuestros. Entonces, vamos a Hechos 2. Hechos 2:1, por favor. Y vemos ahí este relato que nos dice algo hermoso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Verdad, hermano? Los hermanos iban a celebrar la fiesta que siempre celebraban los judíos. Ya había pasado la Pascua, ya habían pasado 50 días y ya llegaba la fiesta de Pentecostés, que se celebraba año con año. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento que ellos estaban orando, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Acuérdate. Entonces ya sabes de dónde viene la palabra Pentecostés. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Los hermanos estaban como unidos, reunidos juntos y estaban orando. ¿Ven? Ellos estaban orando, estaban clamando, estaban alabando, estaban glorificando a Dios. Y en ese momento de que estaban adorando y alabando a Dios, dice en el 2, de repente vino del cielo un estruendo. O sea, un ruido, como un tronidazo, como cuando va a llover, ¿no? Dice, hoy truena el cielo, decimos, wow, está tronando el cielo, va a llover. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira cómo pasó. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué se les apareció? Unas como llamas arriba de su cabeza. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vieron la llama, sintieron que fueron llenados del Espíritu Santo y en base a ello ellos empezaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, sin conocerlos. Gloria a Dios. Es un ejemplo, aquí nosotros estamos cantando, adorando, alabando, orando, y que se escuchara un estruendo en el cielo y de repente se abriera el zaguán, la puerta, y entrara un aire tremendo y nos miráramos acá unas llamitas de fuego y quisiéramos orar y empezamos a hablar chino, japonés, mandarín, inglés. Y decimos, así pasó en ellos. Dice en el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, a ver, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pampilía, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, Pedro es el apóstol Pedro, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Gloria a Dios. Entonces, ahí ellos fueron llenos como del Espíritu Santo en ese momento, cuando ellos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Entonces, ¿y cuál es la característica de estos hermanos? Que se les repartió una llama de fuego, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces, los hermanos de la denominación del Pentecostés o los pentecostales, su creencia y su fe es en ello, que en su congregación todos deben recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Gloria a Dios, aleluya. Así como nosotros en nuestra denominación del nombre de Jesús, es que cada uno de nosotros debemos conocer y dar a entender y explicarles el nombre de Jesús. Aleluya. Nuestra denominación del nombre de Jesús. Pero ellos, como denominación pentecostal, su característica es que ellos deben tener el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hablar en lenguas. Entonces, cuando le dicen: ¿tú qué denominación eres? Yo soy Pentecostés. Aleluya. Se refiere a este momento, ¿verdad? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y lo visible fue que empezaron a hablar otras lenguas. Entonces, todos los pentecostales, todos los de Pentecostés, hablan en lenguas. Gloria a Dios. Esa es su característica, aleluya. Como nosotros, todos los del nombre, ¿quién es el nombre de Dios? Jesús. Nadie te va a decir: pues es Jehová. No. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. Aleluya. Y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús es el nombre de Dios. Entonces ellos, su creencia o doctrina base es que todos los que están ahí en esa denominación, grupo, congregación, hablan en otras lenguas y han recibido el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje en primera carta de Corintios 14:1. ¿Sí? Entonces, para que tú ya vayas sabiendo que hay varias denominaciones con varias creencias en la Biblia, de lo cuales ellos adoptan. Gloria a Dios. Ahorita estamos mirando nada más, vamos a mirar dos grupos. El primero es ¿cuál? Que es de Pentecostés. Y el otro que vamos a ver son los adventistas. Gloria a Dios. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque en base a lo que estoy compartiendo,
Alguien puede decir, bueno, hermano, entonces ellos hablan en lenguas y nosotros no. ¿También debemos hablar o no? La Escritura dice que sí hay don de lenguas entre nosotros. Gloria a Dios. Lo está diciendo Pablo. También hay profecía. Aleluya. Dice en el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisieras que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no sea que se interprete para la iglesia reciba edificación. Así pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que lo que estábamos leyendo anteriormente de Hechos 2, los hermanos no antes de que llegara el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ellos no hablaban en lenguas. Ellos nomás hablaban su propia lengua, ¿verdad? Su lengua normal, materna. Pero llega el Espíritu Santo, los llena, y cuando ellos están orando, automáticamente se les enreda la lengua y empiezan a hablar palabras que no entienden. Se deben haber sorprendido ellos mismos, pero
como todos escucharon ese estruendo, la gente se aglutinó. ¿Dónde tronó? ¿Qué tronó? Como aquí, ¿verdad? De repente truena el transformador de la luz, ¿verdad? Truena duro, salimos a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Y si viéramos ahí un montón de gente así como hablando, nos acercamos, ¿no? Algo parecido en ellos pasó. Escucharon el estruendo, el ruido, fueron a ver y escucharon, ¿verdad? En el aposento alto, porque estaba arriba, dice la escritura, cuando estaban los hermanos, y ellos estaban orando, alabando a Dios, pero en otras lenguas. Y ellos escucharon. Porque dice que habían varios extranjeros por ahí, ¿verdad? Y escucharon que estaban hablando maravillas de Dios en su propia lengua. Y alguno que otro pues decía, están borrachos, están llenos de mosto. Pero Pedro dijo, estos no están borrachos porque es temprano, gloria a Dios. Sino que es la profecía de Joel, que dijo que seríamos llenos de su Espíritu Santo. Y esa llenura se manifiesta como en hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Ahí sucedió en Hechos 2, se le nombra la fiesta de Pentecostés. Y después en otros tiempos, no solamente en ese día, sino Dios siguió llenando a sus hijos. Aleluya. Y cada vez que Dios llenaba a sus hijos con su Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas. Gloria a Dios. Entonces, el hablar en lengua no solamente es de un grupo selecto como los pentecostés, porque ellos se basan en ello y lo tienen muy en claro y lo abrazan preciosamente eso, ¿no? Gloria a Dios. Sino nosotros, otros hermanos en Cristo, que sean de otra denominación, como apostólicos, del nombre, etcétera, también adoramos ese mismo Dios. Aleluya. Estamos adorando ese mismo Cristo. Hemos recibido en nuestro corazón ese mismo Señor, porque no hay dos señores. Dice un Señor, una fe y un bautismo, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, aunque somos de la denominación del nombre de Jesús, también necesitamos ser llenados de su Espíritu Santo, gloria a Dios. Posiblemente ya no se nos va a ver la llamita arriba de la cabeza, gloria a Dios. Pero una prueba palpable, visible, que seamos llenados, es que hablemos en otras lenguas, gloria a Dios. Dice la Escritura que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos que nos piden, porque si nos pide nuestro hijo un huevo, no le daremos un escorpión. O si nos pide nuestro hijo un pan, no le daremos una serpiente. Gloria a Dios. Si nosotros somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto y más nuestro Padre, que si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos los dará. Gloria a Dios. Ahora, puede decir, bueno, pues no, ya recibí a Cristo, ya tengo el Espíritu Santo. Sí, son etapas, gloria a Dios. Imagínate, si tú has leído la Biblia y conoces de la Biblia, dice la Escritura que Dios envió a sus discípulos a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Y dice que les sopló. Sí, si te acuerdas, dice, les sopló. Y dijo, recibir el Espíritu Santo. Todavía estaba Jesús con ellos, palpable, en carne. Pero Jesús se fue, pero llegó en espíritu y los volvió a llenar. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y entonces empezaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas. Entonces, tú ya recibiste a Jesús por fe, no lo viste cómo entró, tu vida cambió. Eso es prueba indubitable que el Espíritu Santo llegó a tu vida. Gloria a Dios. Pero ahora debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa como sumergirse. Gloria a Dios. Así como cuando te bautizan en agua, como te sumergen totalmente, ¿verdad? Te empapas totalmente. Entonces el bautismo del Espíritu, ¿qué será? Empaparnos, sumergirnos totalmente en la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando eso suceda, va a haber una prueba palpable que es en hablar en otras lenguas. Gloria a Dios, aleluya.
Y ya que hablamos en otras lenguas, dice la Escritura que le pidamos a Dios poderlas interpretar. Gloria a Dios. Y que si estamos en la iglesia, procuremos no hablarlas nada más para nosotros. Pero si hay un intérprete, entonces hablemos y el otro interpreta. Gloria a Dios, aleluya. Y por turnos. Todo está aquí regulado. Todo en la palabra de Dios está regulado. Entonces, ¿quiénes son los pentecostés? ¿Quiénes son los pentecostales? Los que se apoyan en hablar en lenguas y en llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En sus cultos hay mucho hablar en lenguas, hay mucha llenura del Espíritu Santo, hay profecía, gloria a Dios, en base a lo que sucedió en Hechos 2. Amén. Más o menos espero haya quedado un poquito claro. Ahora vamos a ver acerca de los adventistas o sabatistas. ¿Qué significa adventistas? Adventistas es lo que va a venir. ¿Y quién estamos esperando? A Jesucristo. Entonces los adventistas tienen dos cosas bien fundamentales. La primera es que en sus predicaciones siempre hablan, no pierden ese hilo de hablar de la venida de Cristo. Adventistas o sabatistas. ¿Verdad? Adventismo, hablan siempre, Cristo viene, gloria a Dios, como decía Gigi Ávila, ¿verdad? Cristo viene pronto Cristo. Y siempre, como nosotros siempre estamos, ¿quién vive, hermano? Cristo y a su nombre, gloria, y exaltamos mucho el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que Jesús es nombre sobre todo nombre, pero en ellos es, Cristo viene pronto, amén. Cristo viene por la iglesia, amén. Ensalzan mucho el que Cristo viene. Gloria a Dios. Esos son los adventistas. Pero también tienen que ellos guardan el sábado. Gloria a Dios. Dice, te voy a leer aquí una parte, dice. Los adventistas del séptimo día, con más de 17 millones de miembros en todo el mundo, en una iglesia cristiana protestante organizada en 1863 en los Estados Unidos. Esta se origina por el movimiento liderado por Guillermo Miller, quien hizo hincapié en la necesidad de predicar sobre el pronto regreso de Jesucristo a este mundo. La sede sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es responsable de la coordinación administrativa en 8 países con más de 2 millones de miembros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la siguiente misión y visión. Los adventistas creen en una vida de consagración a Dios en el aspecto físico, psicológico, emocional, espiritual, y su estilo de vida está basado en ocho remedios naturales, que son agua, descanso, ejercicio físico, luz solar, aire puro, nutrición equilibrada, temperancia y esperanza en Dios. Uno de los principios que los distingue es el descanso del día sábado, día separado por Dios para una mayor y mejor relación con sus hijos. Los adventistas confían en que Dios obra en todas las áreas de sus vidas y tienen la seguridad de que Cristo volverá pronto para recompensar a quienes confían en Él. Entonces, los adventistas, además de que pregonan que Cristo viene en todos sus cultos, no falta nunca que ellos predican que Cristo viene, también ellos predican y hacen mucho alarde de que los congregantes guarden el séptimo día. Vamos a Éxodo 28, porque ahí está el mandamiento. Éxodo 28 dice, en el nombre poderoso de Jesús: dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios. Entonces, desde ese momento que se dio ese mandamiento, los hermanos hebreos, ellos guardaban un día de reposo, ¿verdad? 6 días trabajaban y 1 descansaban. Aleluya, gloria a Dios. Así fue determinado. Entonces, basado en este mandamiento, los sabatistas o adventistas también lo guardan. Gloria a Dios. A lo mejor durante la semana no hay actividad, pero el sábado, ese día, no falta actividad. Todos a la actividad, todos, paran todos. Si tienen negocios, paran negocios. Ese día hablan con sus patrones porque les deben de dar ese día. A lo mejor lo van pagando en la semana con horas extras para que ese día tengan libre. Gloria a Dios. Y ellos van a su culto, se encierran en sus templos, ahí comen, ahí alaban, ahí glorifican a Dios, ahí predican, ahí escuchan alabanzas, ahí todo. Pasan un tiempo, gloria a Dios, porque ellos lo leen así, y así estuvo en mucho tiempo en la ley, gloria a Dios. Pero vamos a Mateo 11:29, porque nosotros lo que hemos estudiado, no sé cuántos se acuerdan que hemos estudiado temas de la ley y la gracia, de que ahorita nosotros, primeramente, ya nosotros no somos judíos, no tendríamos ni por qué estar cumpliendo la ley de los judíos. Segundo, la Escritura nos enseña que estamos viviendo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, gloria a Dios, en la sangre de Jesús. Ya no estamos en la ley, ahora estamos en el periodo de la gracia. Ya lo demás se acabó, ya no hay sacrificios de terneros, ya no hay sacrificio de vacas, de cabritos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya no hay que echar la sangre ahí, ya no está el lugar santo ni el lugar santísimo, ya no está el templo, ya no existe el sacerdocio levítico, gloria a Dios. No está el arca de la alianza. Entonces, ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Dios empezó a hacer los 10 prodigios, se le nombran las 10 plagas, y que el rey egipcio no quería dejar a su pueblo salir, ¿verdad? ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Ok? Entonces, pero Dios cubrió a su pueblo. Él dijo, todo primogénito de Egipto va a morir, pero los primogénitos de Israel no. Y para que no mueran, ellos deben de matar un cordero y la sangre ponerla, ¿verdad?, en los postes de las puertas. Cuando pase el ángel de la muerte a matar el primogénito y vea la sangre, él pase de largo. Entonces murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero de los hebreos no, ninguno, porque pusieron la sangre, gloria a Dios. Y eso se celebraba año con año, año con año. Cuando llegó Cristo, Él es el perfecto Cordero de Dios, que no solamente nos libra de una muerte física, sino ahora sabemos que nos libra de una muerte eterna. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos que de alguna forma, más antes o más después, vamos a morir a esta vida y a esta tierra. Gloria a Dios. Y aunque seamos cristianos, aleluya, Pablo murió, Pedro murió, y eran cristianos, gloria a Dios, y tenían la sangre de Cristo, pero murieron, pero nos enseña la Biblia que ahora ellos debemos de decir que ellos durmieron, gloria a Dios. Lo importante, hermano Ricardo, nos enseña la Escritura que nos va a librar la sangre de Cristo de la muerte eterna, de ir a parar el infierno. Por la sangre de Cristo vamos a ir a parar al reino de los cielos, gloria a Dios. Entonces, esa sangre, ese corderito, esa Pascua que se celebraba con hierbas amargas, cuando Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, se acabó de matar cordero, se acabó de derramar sangre de cordero, de hacer holocausto, se acabó. Bendito sea el nombre de Jesús, se acabó. Entonces,
también había esa ley del descanso. Aleluya. Ahora lo hacemos no solamente por cuestión religiosa, sino porque de verdad nuestro cuerpo necesita un descanso. Porque las mismas empresas, conforme las leyes de cada país, les obligan que el trabajador debe tener al menos un día de descanso, pero no lo hacen por cuestión religiosa, sino lo hacen por cuestión política, cuestión de trabajo, gloria a Dios. Porque cuando llegando Cristo, Él es nuestro descanso. Vamos a ver Mateo 11:29, vamos para allá. Ya vamos a finalizar, ¿verdad? Estamos mirando esto, porque la gente pregunta, nuestros hermanos adventistas de séptimo día nos preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes no guardan el sábado? Bueno, porque nosotros ya tenemos el descanso perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita lo vamos a ver a través de las escrituras. Primeramente te quise poner este texto que dice, Jesús habla y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Jesús? Que Él era, ¿qué? Nuestro descanso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí van entendiendo? Hablemos juntos. 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos hablando sobre el descanso, porque nosotros ya no lo celebramos como tal, ya no lo celebramos como algo solemne que ir al templo los sábados y encerrarnos el sábado, porque a nosotros ya se nos reveló, así como el cordero, muchos ya no lo sacrifican, porque ya tienen al cordero verdadero, al único cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de que la gente derrame sangre de cordero, derrame sangre, porque el Señor hizo un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. La gente, Dios les fue enseñando que iba a haber un descanso, que iba a haber un descanso, que iba a haber un descanso. Llegando Cristo, Él es nuestro descanso. Aleluya. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver Mateo 12, por favor. Mateo 12, 12:1. Y aquí vamos a ver algo bien importante, mis queridos hermanos, porque Jesús lo estaban criticando de que él estaba quebrantando el mandamiento. Gloria a Dios. Y alguien que quebrantara el día de reposo, lo apedreaban. Gloria a Dios. Era cuestión de muerte. Ajá. Dice Mateo 12:1, ya lo tienes. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y comer. Ellos, ¿qué día era? Era un día de reposo, ¿verdad? O sea, era un sábado, como se le nombra, un sabbat. Era un día solemne, que todos estaban no haciendo nada, porque lo estaban guardando para Dios. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas a comer. Habíamos leído en el mandamiento que nadie podría hacer obra alguna. Gloria a Dios. Nadie podía mover las manos como para hacer tortillas. No. Ellos ya deberían tener tortillas hechas. Ese día ni fuego deberían de prender. Todo lo comían frío, gloria a Dios. Pero estos iban caminando, tuvieron hambre y empezaron a hacer obra, cortar las espigas con sus manos. Dice, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Si tú has leído esa parte o no la has leído, ¿a qué no la recuerda? Dice 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? David estaba siendo perseguido
y él se fue con los suyos. Y en el 4 dice, ¿cómo entró en la casa de Dios? Entró en el templo y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quienes, a los sacerdotes. Si sabías, ¿verdad?, que en el templo los sacerdotes hacían panes, 12 panes, y los ponían en el altar. Se les nombraba los panes de la proposición. Y luego volvían a hacer otros nuevos y los cambiaban, quitaban eso y ponían otros. Y esos panes solamente los comían ¿quiénes? Los sacerdotes. Nadie más, gloria a Dios. Nadie más podía comer esos panes. Sin en cambio, David llegó al templo, estaba siendo perseguido, llegó con su ejército, con sus amigos, tuvo hambre, entró a la casa de Dios y pidió que se le dieran, y se le dieron los panes de la proposición. Prácticamente, así normalmente, como que él profanó el día de reposo y fue sin culpa. Gloria a Dios. Dice, por eso está dando ejemplo aquí Jesús. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y luego pone otro ejemplo. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué hacían los sacerdotes en el día de reposo que profanaban el templo? En el día de reposo, hermanos, llevaban a sus hijos a circuncidar y ellos los circuncidaban. Gloria a Dios. Prácticamente estaban rompiendo, estaban haciendo obra, pero eran sin culpa. Gloria a Dios. Dice aquí en el 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Gloria a Dios. Ellos sí lo ponían profanar, porque estaban haciendo otra cosa también digna de honra, que llevaban a sus niños, que ya era tiempo de la circuncisión, y agarraban el bisturí o cuchillito, ¿verdad, hermanos? Y la agarraban y los circuncidaban. Estaban haciendo ¿qué? Una obra en día de reposo, pero eran sin culpa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te acuerdas que un día alguien nos dijo, no dejes a Dios por Dios? Se ve como que está así. Entonces, los sacerdotes, ellos mismos eran los que enseñaban al pueblo que ¿qué? Que no debían profanar el día de reposo, no deberían hacer obra, actividad. Sin en cambio, ellos mismos estaban profanando, pero eran sin culpa, porque era la ordenanza de Dios que en ese día tenían que hacer las circuncisiones. Gloria a Dios. Entonces, Jesús lo recrimina porque no guardaba el día de reposo, porque cortaba las espigas. Sus discípulos les explica, les da ejemplo David, les da ejemplo los sacerdotes, pero además en el 6, mira cómo les dice. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Lee conmigo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Gloria a Dios. Muchos, a través de su celebración del día de reposo, se habían acostumbrado a darle tan solemnidad al día de reposo, guardaban tanto el día de reposo, amaban tanto el día de reposo porque les daba descanso a ellos mismos, pero no estaban dándole tanto honor a Dios. Gloria a Dios. Mucha gente dice, vamos a celebrar el 15 de septiembre aquí en México, ¿no? Bueno, te lo voy a poner así, el 24 de diciembre. Si vamos a celebrar Navidad, nacimiento de Cristo. Pero ¿en qué se basa Navidad, celebrar el nacimiento de Cristo? Le dan tanto honor a las sidras, al rompope, al pavo, a los romeritos, a toda esa comida, a todo ese baile, a todo ese desenfreno, a toda esa reunión familiar, que a Cristo. Gloria a Dios. Cuando ellos dicen vamos a celebrar Navidad, les llega una emoción, pero no por Cristo. Les llega una emoción porque ese día hay vacaciones, van a recibir aguinaldo de sus patrones, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber baile. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no han entendido el significado en verdad de la Navidad. Gloria a Dios. Si lo supieran, no bebieran, no tomaran, ¿verdad? Gloria, no bailaran, sino sería un día de guardar.
como se dice, ¿verdad? Un día de reflexión, un día de guardar. Pero no, cuando dicen Navidad viene y empiezan emoción, empiezan a pensar en su mente en Santa Claus, en las series navideñas, din don dan, pero muy poquito de Jesús. Aleluya. La cuestión de que ellos guardaran el sábado era para que ellos supieran y entendieran que iba a venir un día del reposo para ellos, pero no solamente físico, sino del alma. Pero ellos le daban gran solemnidad al día que al Señor del sábado. Gloria a Dios. Por eso Jesús les explica y les dice en el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué significa esto? Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Gloria a Dios. Porque ellos sacrificaban, pero no tenían misericordia. ¿Sí se va entendiendo? Ellos sacrificaban y cumplían, pero no tenían misericordia. ¿Qué decía de ofrendar? Decía, no, pues voy a ofrendar. No, pero buscaban otra opción. Aleluya. Dice, tengo a mi padre, le debo honrar, le debo dar para sus medicinas, que se compre un suéter en tiempo de frío. Pero no, papá, porque yo tengo que cumplir el diezmo. Entonces, yo doy diezmo y dimos, papá, perdóname, pero yo tengo que cumplir. Y el Señor decía, no, es misericordia y no sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Sí se va entendiendo? Que dice, era igual hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí se va entendiendo? Por eso Jesús le dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿No dice el Señor que si nosotros damos un vaso de agua a alguien que de veras tiene sed, es como dársela a Jesús? Aleluya. Entonces, si estás entre dos bandos, es decir, necesito comprar un suéter a mi padre, cuesta 200 pesos y mi diezmo es de 200, pero no tengo más. Si tú mejor no diezmas y le compras el suéter a tu padre, no pecas, porque hiciste misericordia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Por eso dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y luego dice en el 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios. Entonces muchos estaban tanto celebrando el día, pero al Señor del reposo no. Gloria a Dios. No habían entendido, no habían comprendido. Por eso cuando el Señor llega y dice, venid a mí, todo el que esté cansado y trabajado, yo los haré descansar. Él es nuestro reposo, gloria a Dios. Tenemos que guardarlo a Él. Ahora, ¿vamos a guardar nada más el sábado? Nosotros hemos comprendido que ahora vamos a guardar todos los días. Gloria a Dios, aleluya. Todos los días adoramos a Dios, escuchamos predicaciones, hacemos oración en nuestros hogares, leemos la Biblia, gloria a Dios. Todos los días nos guardamos del mal y del pecado, todos los días. Aleluya. Todos los días podemos compartirle a alguien de la palabra, todos los días. Porque el Señor Jesús es nuestro descanso, nuestro reposo. Gloria a Dios. Dice en el 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Preguntaron a Jesús para poderla acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tiene una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues cuánto más vale el hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Gloria a Dios. Y lo acusaban, ¿verdad? Dicen, no debes hacer obra en día de reposo. Pero él mismo, el Señor decía, porque los que lo estaban criticando a Jesús
ellos tampoco estaban guardando el día de reposo. Porque de repente a ellos se les caía una vaca en el hoyo y aunque fuera día de reposo la sacaban. No la dejaban morir. Pues era una vaca, dice, si se cae aquí va a estar todo el día y toda la noche hasta esperar hasta el otro día. No, vamos a sacarla. Pero esos mismos que hacían obra en día de reposo estaban criticando a Jesús que no guardaba el día de reposo. Y él dijo, ¿qué más vale más? ¿Una oveja o un hombre? Aleluya. Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por lo consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo o no? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Sí. Por ejemplo, ahorita que mi sobrina se puso mala. Si ustedes hubieran ido para allá, los dos esposos, no habría ningún problema. Aunque no hubieran estado en el culto. Aleluya. Malo que se fueran a ver televisión allá y a dormirse. Entonces ese sería otro problema. Pero si ustedes están mirando que hay una situación que la hermana Eve se siente mal y la llevan y están con ella y le echan echando aire o le dan agüita, dice misericordia quiero y no, sacrificio. ¿Sí se va entendiendo esto? Aleluya. Pero si está estable la situación, van, la dejan, la colocan, la acomodan y vienen. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, porque dice la Escritura que a libertad nos ha traído el Señor. Pero esta libertad, dice, no la uses como libertinaje. Porque por la libertad que Dios nos da, muchos se encajan. Gloria a Dios. Se encajan en esa libertad que la toman ya como libertinaje y se resbalan y dejan y se enfrían. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces los predicadores, a veces estas cosas no las predican porque dan pie para que entonces tomen todo a la ligera. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a leer un último texto, Hebreos 4.1. Hebreos 4.1 habla del reposo. Dice, temamos pues, no sé que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Está hablando de un reposo. Temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa, hay una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca y no haberlo alcanzado. Porque también, dice en el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. No está hablando de celebrar un día, están hablando de no entrar en la vida eterna, gloria a Dios, porque por la desobediencia y no obedecieron, hasta se abrió la tierra y los tragó vivos, aleluya. Por lo tanto, puesto que les falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque si Josué, ¿quién era Josué? El sucesor de Moisés. Cuando Moisés ya no estaba, Josué tomó su lugar para guiar el pueblo. Aleluya. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Gloria a Dios. Entonces se está hablando de otro reposo, no del reposo físico, sino de un reposo del alma. Gloria a Dios. Está hablando como dos reposos, dice en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues
entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Dios. Entonces, teniendo a Cristo, ya tenemos nuestro reposo. Venid a mí, el que esté cansado y trabajado, que yo lo haré, ¿qué? Descansar. Gloria a Dios. Pero Él mismo nos llevará al reposo eterno. Gloria a Dios. No solamente se trata de celebrar un día, de un sábado, llegar ahí y comer. Eso lo hicieron porque era una sombra de lo perfecto y de lo venidero. Gloria a Dios. Como el sacrificio de las vacas, que era una sombra de cuando Cristo iba a venir a morir por nosotros, derramó su sangre. El Cordero Santo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, venía enseñándose lo del sábado, de un reposo que nos ayudaba, y hasta el día de hoy nos ayuda en lo físico, cuando reposamos del trabajo, pero nos enseña acerca de que en Jesús tenemos nuestro descanso o nuestro reposo. Gloria a Dios. Entonces, eso es cuestión de las denominaciones, que cada grupo de hermanos en Cristo tienen su forma de doctrina muy arraigada. Ya leímos los pentecostés, ¿verdad? Ya miramos los adventistas sabatistas, y como nosotros que nos catalogamos de la denominación del nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque siempre en nuestros cultos damos honra y gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta hora y que la paz de Cristo esté en tu corazón.